Hola familia, qué gusto que podamos estar reunidos, qué gusto que podamos en este momento especial conocer más del Señor. Así que quiero pedirte que reserves este espacio, que reserves este momento especial, porque Dios va a hablar a nuestras vidas de una manera distinta. Durante las semanas pasadas, durante 11 semanas para ser más preciso, estuvimos estudiando el Sermón del Monte y las enseñanzas de Jesús para sus discípulos, que hoy día atañen también a nuestras vidas. Pero hoy quiero hacer un stop, quiero detenerme un poco y poder descubrir la profundidad de la identidad de Dios. Por eso quiero que durante 4 semanas podamos ver a Dios obrar o puesto en acción. Esto nos va a llevar a conocer un poco más de Dios, a este Dios que a través de Jesucristo nos enseñó los principios del reino, que nos va a seguir enseñando los principios del reino, porque continuaremos posteriormente con el Sermón del Monte, pero a través de estas 4 semanas quiero que podamos ver a Dios obrar, y que a través de esto también conozcamos más de Dios. Durante la semana en mi estudio personal, puntualmente del libro de Pentateuco, de los libros de Pentateuco más bien dicho, pude ver cómo Dios, a través de diferentes atributos, uno de ellos que es muy impactante, que es la providencia, obra con diferentes elementos, con un pensamiento fluido, viendo el futuro, pensando en lo que va a suceder y cómo Dios se preocupa de los detalles. Pero también vemos a Dios obrar en el silencio, en medio de la prueba y en medio del dolor. ¿Y qué palabras más atingentes a lo que hoy día vivimos como país y como vive la humanidad? Así que quiero que prepares tu corazón, que te dispongas a escuchar la palabra del Señor y a recibir un sabio consejo para nuestras vidas. Así que te invito a orar. Padre del cielo, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Dios, porque tienes aquí a la mesa servido todas estas enseñanzas para nuestros corazones. Hoy, Señor, tú nos desafías a conocerte más, a descubrir tu corazón y a conocer, Dios, que eres bueno, que no hay otro como tú y que tú, Señor, increíblemente nos atraes a ti. Nos atraes a cumplir tu voluntad, nos atraes, Señor, a conocer cómo es tu corazón y a, Señor, disfrutar de tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, queremos conocerte más. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Dios es bueno, ¿cierto? Dios es eternamente misericordioso. Y vamos a descubrir cómo es Dios y cómo obra Dios en medio de nuestras vidas. Así que quiero invitarte al libro de Éxodo, capítulo 2, versos 23 al 25. Amén. Y en estos pasajes vamos a ver cómo Dios obra en medio del silencio, pero también cómo es Dios en general. ¿Cuál es su carácter? ¿Qué es lo que pasa por su corazón, por su mente? Vamos a intentarlo porque la verdad es que es muy difícil descubrir todo lo que está en la mente del Señor. Pero aún así Dios nos muestra estos detalles hermosos en la palabra que nos ayudan a conocerle un poco más. Amén. Así que Éxodo capítulo 2, versos 23 al 25. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Aquí hay algo que es tremendamente impactante. Hay 4 verbos que hablan sobre la acción de Dios o cómo Dios está reaccionando a esta situación. Y quiero que podamos descubrirlo juntos. Tanto el verso 23, 24 y 25 nos ayudan a comprender esta acción de Dios. Pero puntualmente los versos 24 y 25 nos describen cómo Dios reacciona particularmente. Dice el verso 24, y oyó Dios. Luego, se acordó. Tercero, verso 25, y miró Dios. Y por último, reconoció. Estas 4 cosas son las que hoy día vamos a usar para conocer más
a Dios y cómo Dios obra. Deja ponerte un poco en contexto. En el capítulo 15 del libro de Génesis, Dios le promete a Abraham que su nación sería una nación tremendamente grande, pero que en este proceso ellos tendrían que pasar 400 años en una tierra extranjera donde serían probados, donde pasarían por un proceso difícil, pero serían renovados por Dios y alcanzarían la promesa que Dios tenía para sus vidas. Se lo prometió a Abraham, a quien le dijo que de ti haré una gran nación, que muchos saldrán de ti y que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero al reafirmar el pacto Dios con Abraham, Dios ya le había dicho esto. Lo había puesto en entredicho, lo había alarmado, le había avisado, para ser más claro, lo que iba a suceder. Luego de esto, vemos allá en el capítulo 46 del libro de Génesis, que en los primeros versículos 2, 3, 4, el Señor habla con Jacob y le dice: no tengas miedo, no te atemorices, desciende a Egipto, yo estoy contigo, yo iré contigo. Y ahí yo te haré una gran nación, te multiplicaré y podrás ver a José y él cerrará tus ojos. Y te haré volver a la tierra de Canaán. Estaba la promesa, estaba la palabra de Dios y Dios cumple sus promesas. No podemos olvidar que Santiago capítulo 1 nos dice que Dios es inmutable y que no hay ninguna sombra de varianza en Él. Eso nos ayuda a comprender que Dios no cambia, que Dios es el mismo. Cuando el Señor se presenta posterior a esto, a el mismo Moisés, a quien vemos aquí en este proceso del Éxodo, Dios le dice: diles a mi pueblo que yo soy el que soy. Y esa palabra en el hebreo es una palabra que habla de la existencia de Dios en todas las esferas de la eternidad. Es decir, Dios le está diciendo: yo fui, yo soy y yo seré. Y son las mismas palabras que el Señor reafirma en el libro de Apocalipsis. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios es eterno y en esa eternidad Él no cambia, es inmutable. Entonces este Dios inmutable, este Dios maravilloso, es el que cumple sus promesas. Y se lo había prometido a Abraham, se lo había prometido a Jacob. Ellos sabían de esta realidad. Pero aquí pasa algo interesante. El pueblo de Israel muy probablemente había olvidado la promesa de Dios. Durante 400 años, más para ser preciso 430, ellos habían olvidado a Dios. Ellos habían dejado a Dios, se habían apartado de Dios. Dios no era el centro de sus vidas. Durante aproximadamente 300 años ellos habían crecido enormemente, se habían vuelto una nación fuerte, una nación grande, habían crecido en número, probablemente se habían establecido de tal forma que se sentían seguros. De hecho, era parte del plan de Dios que ellos se fueran a Egipto, porque ahí Dios los iba a proteger. Dios haría que ahí crecieran y también los había salvado del hambre de la tierra cuando estaba José. Pero durante todos esos años, ellos cada vez más enfriaron su relación con Dios. Cada vez más ellos se fueron olvidando de Dios. Y más o menos los historiadores dicen que los últimos 100 años fueron años de esclavitud, de oprobio, de dificultad. No fueron los 430 años, sino que solamente el último cuarto de la vida de los israelitas en Egipto. Durante ese tiempo, dice la Escritura en el capítulo 1, que se levantó un faraón que no conocía a José. Alguien que había olvidado absolutamente la historia previa de los israelitas y ahora los veía como una amenaza. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Primero, les impusieron pesadas cargas y los israelitas comenzaron a construir ciudades para los egipcios. La Biblia nos dice que ellos clamaron a Dios, que ellos les dijeron: Dios, ten misericordia de nosotros, Señor, apiádate, Señor, libéranos. Luego vemos cómo siguieron creciendo los israelitas, se volvieron cada día más una amenaza mayor para los egipcios, y el faraón regente en ese tiempo dice: tenemos que matar a los niños. Así que le pidió a las parteras, que es equivalente hoy día a las matronas,
a que no permitieran que los niños varones pudieran nacer, solo las niñas. Entonces, ¿qué pasó? Ellas, temerosas de Dios y respetuosas del poder de Dios, no quisieron hacerlo y Dios las bendijo. Pero los israelitas siguieron avanzando, creciendo, multiplicándose. Aún con todo esto, ellos no clamaron a Dios. Luego dice la Escritura que hubo una terrible matanza de los niños. Fue en esta matanza que tú has visto en muchas historias o has leído en la Escritura que fue salvado de las aguas Moisés como un niño. ¿Clamaron al Señor? ¿Se acordaron de Dios? Entonces la Escritura en el capítulo 2, en este versículo 23, nos está diciendo que en este momento es cuando el clamor del pueblo de Israel se hizo más evidente y llama la atención esto, y lo oyó Jehová. Quiero detenerme en esto. ¿Será que Dios no había escuchado antes su clamor? ¿Será que los oídos de Dios se habían destapado de forma divina justo en este momento para escuchar el clamor de ellos? La verdad es que ellos sistemáticamente se habían olvidado del Señor. Ellos sistemáticamente dejaron de reconocer a Dios como el Dios de la promesa, el único y santo Dios que guiaba sus vidas. Ahora puedo hacerte la pregunta. ¿Hay momentos en tu vida en que te has olvidado de Dios? ¿En que lo has apartado de tu vida? Pero en el momento de mayor aflicción es cuando te has acordado que Él está para ti y has clamado a Él. No es que Dios no oiga, es que nuestra voz no es lo suficientemente fuerte o no nos hemos expresado delante de Dios. Quiero basarme en estos 4 elementos que demuestran cómo Dios reacciona, cómo Dios actúa. Pero hay hartos elementos previos que nos ayudan a descubrirlo y a entenderlo. En el versículo 23 dice, y los hijos de Israel gemían. Esto no es una expresión solo de dolor, es un quebranto interno. Y esto era a causa de la servidumbre y clamaron con motivo de ello. Y dice el versículo 23, y subió el clamor, se elevó delante de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué fue distinto este clamor? ¿Sabes por qué aquí este clamor es totalmente diferente a cualquier otro que ellos pudieran hacer antes de esto? Porque ese clamor subió delante de Dios como una adoración. No le alabaron quizás con cánticos, no dijeron grandes son tus obras, oh Señor, y tus proezas, o hubo un reconocimiento de los atributos de Dios, sino que hubo un reconocimiento de dependencia y de necesidad. Hasta ese momento ellos se sentían autosuficientes. Hasta ese momento ellos no necesitaban de Dios. Dios solamente era una figura histórica. Era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero no era en ese momento su Dios. Cuando ellos clamaron al Señor, algo cambió en sus corazones. Empezaron a ver a Dios como el que realmente podía dar solución a sus problemas y dificultades. Cuando reconocemos a Dios, cuando reconocemos que no podemos más sin Él, cuando nos damos cuenta que solamente a través de Él tenemos salvación, liberación, paz, gozo y un sinfín de bendiciones que provienen de parte de Dios, es cuando recién empezamos a reconocer y adorar a Dios. Ellos cambiaron su actitud delante de Dios. Y es ahí cuando Dios se puso en acción. No es cierto que Dios no los escuchaba. Dios los escuchaba. Pero algo distinto subió delante de la presencia del Señor y movió a el Señor a actuar. Fue movido el Señor. Y hay algo que mueve siempre a Dios y esto es la misericordia. Vamos a ver estos detalles tremendos en este pasaje, pero quiero ver el primero de ellos. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos. Jamás había dejado de oírlos. Jamás había dejado el Señor de poner su atención sobre Israel. Dios estaba actuando
pero en el silencio. Dios estaba obrando, pero ellos no lo veían. Dios estaba al tanto de su necesidad. Quiero que me acompañe rápidamente al libro de Salmos y quiero que veamos unos detalles tremendos que a mí particularmente siempre me estremecen cuando los leo. El Salmo 34, que es un salmo que habla sobre la protección divina, levanta, exalta a Dios porque es un Dios todopoderoso que en su omnipotencia, que en su trascendencia también se preocupa de nosotros. Y hay versículos que son bastante interesantes. El verso 4, por ejemplo, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Aquí el salmista está diciendo: cuando yo tenía miedo, cuando yo estaba en problemas, yo clamé a ti y tú me oíste. No está hablando de una seguidilla de clamores, no está diciendo que tuvo que esforzarse más de la cuenta, sino que estaba diciendo que él reconoció su temor y que en su temor pidió a Dios misericordia y la halló, porque el Señor le oía. Pero me gusta mucho cómo luego en el versículo 6 él describe cómo estaba su corazón. Y dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El amor de Dios es tan grande que su oído está apresto, que su oído está atento al clamor. El Señor siempre responde. Ahora, este concepto del oído del Señor se conoce como un antropomorfismo. ¿Qué es un antropomorfismo? Es una atribución a algo no humano, como Dios, que es un ser, que es un espíritu, con una cualidad o una característica humana. No es que Dios tenga orejas como las nuestras. No lo sabemos. No sabemos cómo es Dios. Sabemos que es espíritu, pero no le podemos dar una forma humana. Entonces este concepto de que Dios ponga su oído y oiga es un antropomorfismo. Y estamos diciendo con esto que Dios oyó el clamor. Dios puso su atención. ¿Pero por qué? Porque hubo un clamor distinto. De la misma manera, Dios está atento al clamor. Dios pone su oído sobre aquellos que claman a Él. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Y esa respuesta viene de cómo los sentidos de Dios, que no podemos decir que son los mismos que los nuestros, pero los sentidos de Dios reaccionan a nuestra necesidad. Así que Dios siempre estuvo oyendo, pero el clamor de ellos subió de una manera distinta, adorando y reconociendo a Dios. Me gusta cómo sigue este pasaje del libro de Éxodo y continúa con la siguiente expresión: y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿El Señor se había olvidado de su pueblo? De ninguna manera. El Señor no olvida. El Señor se apronta a responder. Él se apronta a cumplir con sus promesas. Recién decía que Dios es inmutable, que en Él no hay ninguna sombra de varianza, que Él no cambia. Él es tal cual es. Pero lo interesante de todo esto es que Él se acordó. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que Él mantenía atento y latente una promesa que Él sabía que cumpliría, pero que en este momento comenzó a poner en una acción evidente. Dios ya venía cumpliéndola. Dios ya le había prometido que pasarían por este proceso. Pero aquí se empieza a mostrar de forma evidente el actuar de Dios a través de la elección de Moisés como el personaje caudillo y liberador que sacaría a Israel de Egipto y sería la voz misma de Dios. Dios se acuerda de sus promesas. Dios conoce sus promesas. Dios es fiel y verdadero. Me gusta mucho Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, que dice que Dios es roca fuerte, que Él es perfecto en todas sus obras, que Él es verdadero y fiel, que Él es justo en todo lo que hace, que Él no tiene ninguna sombra ni intención de maldad. Él es justo y Él es recto. Así es nuestro Dios. Y este Dios justo y recto, este Dios que cumple sus promesas, este Dios que no tiene ninguna mala intención, sino que se preocupa amorosamente de sus hijos,
es el Dios que cumpliría sus promesas. Entonces, ¿de dónde viene esto de recordar el pacto? Ellos no habían hecho nada que mereciera que este pacto se cumpliera, pero hay algo maravilloso en la misericordia y la providencia de Dios. Dios pacta con el hombre. El hombre no puede pactar con el Dios, porque el hombre no puede cumplir sus promesas a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios cumple y a la vez promete. Dios entrega las directrices del pacto, pero a la vez las bendiciones. Y siempre las exigencias son menores a sus bendiciones. Dios las cumple todas. Dios es fiel en lo que hace. Así que Dios se recordó de esta promesa que el hombre no merecía que fuera cumplida y la puso en acción evidente. Ellos empezaron a ver cómo Dios obró. Qué maravilloso después como Éxodo nos cuenta este cumplimiento de la promesa y cómo Dios muestra su poder y les hace ver que Él es el único Dios verdadero. Ahora las promesas para Abraham, que había vivido por la fe, las promesas para Isaac, que había vivido por la fe, las promesas que Jacob había vivido por la fe, tenían que ser puestas en acción en cada uno de ellos, pero con un elemento particular. No podían vivir por sí mismos, no podían alcanzarlas por sus propios esfuerzos, sino que por la misericordia y la gracia de Dios. El tercer elemento que me gusta mucho también, dice, y miró Dios a los hijos de Israel. ¡Qué tremendo! Otro antropomorfismo. Dios puso sus ojos sobre ellos. ¿Había dejado Dios de mirarlos? ¿Había Dios dejado de poner sus ojos y su mirada sobre ellos? De ninguna manera. Dios estaba en completo control. Dios había visto la aflicción de ellos. Dios conocía lo que ellos estaban viviendo, lo que estaban pasando. Dios conocía cada una de sus obras. Él tenía el panorama completo a su merced. Pero ¿por qué entonces los ojos del Señor aquí se destacan como que Él miró al pueblo en este momento? Bueno, Dios constantemente nos está mostrando su voluntad. Quiero invitarte nuevamente ahora a Salmos, pero el Salmos 32, versículo 8, que es un pasaje de la Escritura que a mí me gusta mucho y lo he usado muchas veces. Y este pasaje, versículo 8, capítulo 32, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y firma esto con la siguiente expresión, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabes lo que es fijar? Es poner algo que no sale. Fijar es poner algo que va a permanecer constante en ese punto. Dios fijó sus ojos sobre ellos. Esta expresión de mirar es una expresión que el Señor ya venía haciendo. Sus ojos estaban puestos sobre ellos. Él los miraba, pero también los guiaba. Ahora, ellos no se dejaron guiar por Dios hasta ese momento en que dijeron, ya no podemos más, no podemos confiar en nadie más. Ahora necesitamos que Dios haga algo, que intervenga. El problema, amado hermano, es que hasta el último permitimos que Dios intervenga. ¿Qué sería de nosotros si al principio de nuestras pruebas, en el comienzo de nuestras aflicciones, le dejáramos las cosas a Dios y no lucháramos por nuestras propias fuerzas? Es algo que Jacob tuvo que entender cuando luchó contra el ángel de Jehová. Cuando estuvo ahí en Peniel y luchaba con el ángel y le decía, no te dejaré hasta que me bendigas. Él no le estaba diciendo al Señor, Señor, quiero que me des la bendición de Abraham, porque él ya la había recibido allá en Betel, sino que le estaba diciendo, Señor, estoy a punto de morir, y si muero por mi hermano Esaú, no voy a alcanzar las promesas que tú tienes para mí. Entonces, cuando estaba luchando, él estaba también reconociendo que era menos que Dios porque el Señor lo estaba venciendo. De hecho, el ángel toca su costado y él termina cojeando, pero insiste que no lo va a soltar hasta que sea bendecido. ¿Qué significó esto? Significó la humillación de Jacob, el reconocimiento de que él no podía, pero que Dios era más que él. En medio de su derrota, Dios le levantó y lo exaltó. Porque él reconoció con humildad que no podía, es que Dios lo puso en el lugar más alto y cambió su nombre porque mudó su carácter. Era un hombre que hasta ahí había luchado solo y ahora Dios lo llama Israel y en él fija sus promesas.
el cumplimiento de sus promesas en el hombre renovado, en el hombre que ahora camina por fe, creyendo que Dios hace las cosas por él. Eso es lo que pasó con Israel. Israel se había olvidado del Señor. Israel hasta ese momento habían vivido tranquilamente, seguramente, hasta ese momento se habían establecido, se habían olvidado del Señor, pero ahora clamaban a Dios y le decían: Señor, hasta aquí ya no podemos más, necesitamos que tú intervengas. Hermano, no esperemos hasta el último para pedirle a Dios que intervenga. No esperemos hasta el último momento donde ya nuestras fuerzas no pueden más, hasta que le digamos: Señor, ahora haz tu obra. Vamos a traer solamente dolor y oprobio sobre nuestras vidas. Dios quiere intervenir desde el comienzo, pero Dios quiere que le permitamos que Él intervenga. Dios los miró con amor y misericordia. Ya tenían sus ojos puestos sobre ellos, pero es en este momento en que ellos empiezan a caminar sobre la voluntad de Dios para que ese futuro glorioso se cumpliera en ellos. Finalmente, Éxodo nos dice lo siguiente, y esto me estremece: luego que Dios los miró, la Biblia nos dice que los reconoció. Ahora, ¿a quién reconocemos? ¿De dónde viene esta expresión? Reconocer viene con volver a ver a alguien como era. ¿Por qué nos habla esto de que reconoció a alguien que ya conocía? Dios ya los conocía, Dios ya los sabía quiénes eran, pero ellos volvieron a ser este pueblo que clama, volvieron a ser este pueblo que busca, volvieron a ser este pueblo que se sustenta en el Señor. Este Dios eterno, este Dios yo soy, este Dios que se expresa en su existencia, este Dios soberano y trascendente, es el mismo Dios que ahora en lo íntimo, en la inminencia, en lo inmanente, Dios se expresa delante de ellos. Así que qué maravilloso como Dios los reconoce, porque algo cambió en sus corazones, porque ellos reaccionaron de una manera distinta. Amado hermano, Dios te reconoce cuando tu corazón muta, cuando tu corazón busca de Dios. Él dice: ahora sí, Él está clamándome, Él está buscándome. Dios nos reconoce. Dios reconoce a sus hijos cuando actuamos en función de las enseñanzas, los mandamientos y los preceptos de Dios. No es que Dios no nos conozca, es que Dios nos reconoce cuando lo buscamos como Él debe ser buscado. Tengamos esta actitud en nuestros corazones para que Dios también reconozca a sus hijos. Oremos al Señor. Padre del cielo, gracias por tu palabra, gracias por esta reflexión para nuestras vidas. Tú estás en completa acción, tú estás obrando, Señor. Y entendemos, Dios, que en este silencio, que en estas pruebas, que en estas circunstancias, tú estás, Señor, puesto en acción. Ayúdanos, Dios, a clamar a ti con un corazón distinto. Ayúdanos, Señor, a seguir tu voluntad y agradar con nuestros corazones, Señor, tu vida. Padre Celestial, queremos tu reconocimiento, queremos que tú reconozcas en nosotros a aquellos hijos que buscas. Padre Celestial, quita de nosotros esta decadencia, el someternos, Dios, a la pasividad, el someternos, Dios, al relajo espiritual, y ayúdanos a buscarte constantemente, porque tu oído y tus ojos están puestos sobre los justos que te buscan y que claman a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Quiero dejarte invitado a mañana 11:45 al bloque infantil y en la tarde, a las 5 de la tarde, a adorar al Señor juntos como familia. Dios está por sobre todo y todos. Él está actuando, Él está obrando y Él reconoce a los que le buscan en verdad. Así que quiero bendecir tu vida, tu corazón y animarte a buscar más de Dios.